El ADN, la molécula que contiene los secretos de la vida, es un pilar de la biología moderna. Pero, ¿sabías que detrás del descubrimiento de su estructura había una mujer cuya historia fue eclipsada? Una mujer que enfrentó prejuicios, invisibilización y, aún así, iluminó el camino de la ciencia con su trabajo inquebrantable. Su nombre, Rosalind Franklin, y esta es su historia. Rosalind Franklin nació el 25 de julio de 1920 en Londres, en el seno de una familia judía acomodada y profundamente intelectual. Su padre, Ellis Franklin, era un banquero y profesor de historia, apasionado por la educación y los valores humanitarios. Su madre, Muriel Franklin, era conocida por su aguda inteligencia y dedicación a la familia. Rosalind creció en un hogar que valoraba el conocimiento, donde las conversaciones giraban en torno a la literatura, la política y las ciencias. Desde temprana edad, Rosalind demostró ser diferente de los demás niños, incluso dentro de su entorno privilegiado. Mientras otras niñas de su tiempo jugaban con muñecas y soñaban con vidas moldeadas por las expectativas sociales, Rosalind tenía una inclinación por los desafíos intelectuales. Se fascinaba con los rompecabezas complicados y los juegos de lógica, pasando horas intentando resolver problemas que requerían concentración y razonamiento. Su familia la alentaba, permitiéndole explorar su curiosidad y fortaleciendo su determinación. Lo que realmente distinguía a Rosalind era su capacidad de observar el mundo con un ojo crítico y una mente analítica. Mientras otros niños se conformaban con respuestas simples, ella hacía preguntas complejas. ¿Por qué algo funcionaba de cierta manera? ¿Cómo podía descomponerlo para entenderlo mejor? Rosalind incluso desmontaba pequeños objetos del hogar para estudiar sus mecanismos y buscaba formas de mejorarlos o reconstruirlos. Esta curiosidad insaciable no solo la separó de sus compañeros, sino que también presagió el método científico riguroso que la definiría más adelante. Su familia, aunque progresista, sabía que las expectativas para una mujer en su época eran limitadas. Pero Rosalind nunca permitió que esos límites definieran quién era. Si algo quedaba claro desde su niñez, era que estaba destinada a grandes cosas, incluso si el mundo aún no estaba preparado para reconocerlas. Los años 40 y 50 eran tiempos marcados por un desequilibrio brutal en la ciencia. Las mujeres que lograban abrirse paso en este ámbito enfrentaban una lucha constante por ser tomadas en serio. En muchos laboratorios se esperaba que fueran asistentes, que transcribieran notas o realizaran tareas de apoyo, mientras los hombres reclamaban la gloria de los descubrimientos. Era un mundo donde las mujeres no firmaban artículos científicos, donde sus nombres quedaban relegados al pie de página, si es que se mencionaban en absoluto. En este contexto, Rosalind Franklin se convirtió en una anomalía. No solo era una mujer en la ciencia, sino una mujer que no aceptaba quedarse al margen. Su ética de trabajo era impecable, su precisión inigualable y su capacidad para resolver problemas complejos, insuperable. Mientras otros se conformaban con respuestas aproximadas, Rosalind exigía la verdad. Cada dato, cada imagen, cada resultado que salía de sus experimentos pasaba por un análisis exhaustivo, eliminando cualquier margen de error. Esto no solo era una muestra de su excelencia científica, sino también de su compromiso con el rigor y la honestidad intelectual. Pero su excelencia no siempre era bien recibida. En un ambiente dominado por hombres, ser una mujer brillante y directa como Rosalind era percibido como una amenaza. En el King's College de Londres, donde trabajó en el proyecto del ADN, sus colegas la consideraban distante y difícil, no porque realmente lo fuera, sino porque se negaba a encajar en el molde que se esperaba de las mujeres de su época. Rosalind no era la asistente obediente ni la figura silenciosa que apoyaba desde las sombras. Era una investigadora principal que desafiaba las normas, que hacía preguntas incómodas y que exigía que su trabajo fuera valorado por lo que era, una contribución esencial a la ciencia. La famosa fotografía 51, obtenida gracias al rigor y la destreza de Rosalind Franklin en la cristalografía de rayos X, fue la pieza clave para desentrañar la estructura del ADN. Sin embargo, en su momento, su aporte fue utilizado sin su permiso, y el crédito por el descubrimiento fue otorgado a James Watson
Francis Crick y Maurice Wilkins, quienes en 1962 recibieron el Premio Nobel de Medicina. Rosalind no fue mencionada. Ni siquiera una nota de agradecimiento. Para el mundo, ella ya había sido invisible. El reconocimiento al trabajo de Rosalind Franklin llegó, lamentablemente, de forma póstuma y tardía. Pero con el tiempo, la historia corrigió parte de la injusticia que sufrió. Aquí está el desarrollo de cómo su labor finalmente fue reconocida. Sin embargo, el tiempo y los registros no mienten. Décadas después, investigadores y biógrafos comenzaron a examinar los documentos históricos, incluidas las cartas, notas de laboratorio y publicaciones de la época. Se hizo evidente que el trabajo de Rosalind Franklin no solo había sido esencial, sino que había proporcionado la base científica sin la cual el modelo de la doble hélice jamás habría sido construido. Watson y Crick dependieron directamente de su fotografía 51 para validar su propuesta, aunque nunca le dieron el reconocimiento debido. La publicación de libros como The Double Helix de James Watson, aunque polémica, ayudó a arrojar luz sobre el papel crucial de Rosalind, incluso si lo hizo de manera indirecta. Más tarde, obras más equilibradas, como Rosalind Franklin, The Dark Lady of DNA de Brenda Maddox, reivindicaron su figura destacándola como una de las mentes más brillantes de su generación. Finalmente, el reconocimiento vino de la comunidad científica y del público. Instituciones académicas, laboratorios y premios ahora llevan su nombre, y su historia se enseña como una lección sobre el valor de la ética, la perseverancia y el reconocimiento del trabajo de las mujeres en la ciencia. Rosalind Franklin, aunque no pudo ver en vida cómo su legado sería honrado, dejó una marca imborrable que sigue inspirando a generaciones de científicas. Su historia no es solo la historia de una injusticia, sino también una victoria a largo plazo de la verdad. Porque, aunque tardamos demasiado en reconocerla, hoy sabemos que la estructura del ADN no habría sido descubierta sin el genio y la dedicación de Rosalind Franklin. Y ese conocimiento es, finalmente, su victoria.